Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a analizar la figura de uno de los personajes más prominentes del Antiguo Testamento en términos de integridad, ¿no? En términos de pulcritud. Es un personaje muy limpio, almáticamente hablando, y es un personaje que siempre supo estar a la altura de las circunstancias y sacar lo mejor de ellas. Pero en un significado más profundo podemos sacar conclusiones más fructíferas, más sustanciosas. Y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a analizar la figura de José el soñador, ¿no? Esa figura que aparece en el Génesis, a la altura del capítulo 37. Y es una historia interesante porque es un punto crucial, ¿no? El Génesis nos va enseñando muchas cosas, desde Adán y Eva, desde los 7 días de la creación, nos va enseñando cosas. Pero bueno, aquí llega como a un punto crucial, ¿no? Llega a la culminación de un personaje que tiene implícito, que tiene integrado en su ser muchas de esas lecciones que aprendíamos con los anteriores personajes. Él lo tiene ya integrado y lo aplica constantemente y de manera consistente en todo aquello que hace, ¿no? En todo aquello que dice, en todo aquello que piensa. Es un personaje que todas esas lecciones que podemos recoger de los personajes anteriores, él las tiene consigo ya, las tiene ya integradas. Y como he dicho, bueno, pues estamos hablando de José. Y bueno, pues si analizamos el principio de su vida, se nos ofrece un relato pues que abre la historia y que luego marca un poco la dinámica que va a tener, ¿no? Porque por los giros de los acontecimientos que tiene, y es que, bueno, empieza la vida del joven con 17 años, ¿no? José se nos relata que es el favorito de su padre, lo que se refleja en un trato especial hacia él, ¿no? Y además este joven se destaca por poseer una túnica multicolor, que es un regalo paternal distintivo que lo resalta entre sus hermanos. Y esto hace que, claro, que la dinámica entre los hermanos de José vaya más allá de las tensiones habituales de las familias, ¿no? Lo odian, lo desprecian, le hablan de manera despectiva e incluso llegan a detestar su mera presencia, debido a que los sueños de José le revelaron que un día sería gobernador de todos, incluida su familia, y estos se inclinarían ante ellos. Ante ellos no, ante él, perdón. Entonces, claro, detengámonos un momento aquí, ¿no? Porque no es nada grave realmente, ¿no? O sea, no podemos hallar una excusa fehaciente, una excusa plausible de por qué los hermanos odiaban a José, pero ahí es donde entran los sentimientos humanos, ¿no? Y ahí entra el sucumbir ante nuestras sombras, el sucumbir ante nuestros sentimientos negativos. Y luego hay una parte que quiero analizar aquí, y es que estamos ante la narrativa de un chico inusual, ¿no? Un chico extremadamente inusual, sobre todo si se pone de relieve el contexto que se nos está contando en la Biblia, ¿no? La Biblia nos narra que José y sus hermanos se dedicaban a apacentar ovejas. Y en la vida del pastor promedio de aquella época, el objetivo era muy simple, ¿no? Era criar y perpetuar la reproducción de los rebaños. Pero José era diferente, era un gran soñador. Y todos tenemos sueños, en mayor o menor grado, pero José no tenía miedo de usar y desarrollar esa facultad. Las sociedades y comunidades, como ya sabemos de todos los tiempos, siempre han valorado la estabilidad, ¿no? La seguridad. Y esto ha delimitado ciertas tendencias convencionales que mantienen a personas que componen dicha sociedad en una zona de confort, ¿no? Y cuando ven a alguien que trasciende las expectativas sociales, despiertan en ellos el rechazo y la crítica. Y quiero remarcar que, ojo, esto no es nada personal, ¿no? Esas actitudes nos advierten de la inseguridad humana ante lo desconocido, que de algún modo lo asocian con la decepción y el fracaso. ¿Y por qué digo eso? Simple, porque si analizamos nuestras conversaciones con los demás, nos daremos cuenta de que no muchos creen que tienen grandes dones o capacidades. Y claro, cuando yo no veo algo en mí, yo no lo puedo ver en otros. Y esto lleva a las personas a disuadir al soñador, ¿no? De turno, o como pasa en la historia, intentan truncar su camino. Y como he dicho, estos sentimientos de envidia y resentimiento culminan en una trágica serie de eventos, ¿no? En la historia,
que es lo que nos concierne, cuando los hermanos de José se encuentran solos con él, llega un momento que se encuentran solos con él, deciden tenderle una trampa y despojarlo de su túnica especial, ¿no? Bueno, pues al principio consideran matarlo, pero finalmente no optan por venderlo como esclavo a unos comerciantes que se dirigían hacia Egipto. Y para encubrir su acción, manchan la túnica de José con sangre de un animal y simulan así la muerte ante su padre. Pues como he dicho, este giro de los acontecimientos marca el comienzo de una saga llena de desafíos y pruebas para José. Y cuando uno lo lee en la Biblia, ¿no? Tal como se describe en la Biblia, José se mantiene con un talante, ¿no? Con una fe ante dichas circunstancias que resultan cuando menos admirables. Primero se nos cuenta que llega a casa de un tal Potifar, que es oficial del faraón, donde fue vendido. Y como el oficial vio que en el joven brillaba la misma luz de la presencia de Dios y mejoraba y prosperaba todo aquello a lo que le ponía la mano, le nombró administrador de los bienes de su hogar. Y bueno, en principio todo iba bien, hasta que la esposa de Potifar, invadida por sus deseos carnales, quiere disponer del joven José, ¿no? Y ante la negativa de este, lo acusó de intento de violación. Bueno, pues el joven, como no, terminó en la cárcel. Y allí, con la fe en que Dios no le permitiría languidecer, se ganó el favor del jefe de dicha cárcel, y así comenzó su labor como vigilante y cuidador de sus compañeros presidiarios. Y bueno, pues pasó 1 o 2 años entre las rejas hasta que un día llegó a los oídos de un atormentado faraón que había un joven hebreo que poseía el don de interpretar los sueños. Y bueno, pues cuando José escuchó el sueño reconoció enseguida el mensaje implícito, ¿no? Resulta que se avecinaban 7 años de abundancia en Egipto, durante las cuales habría una cosecha abundante y próspera en el país, y seguidos de 7 años de escasez y hambruna, ¿no? Donde la tierra de Egipto sufriría de sequía y escasez. Entonces el faraón halló sentido y paz en las palabras de José, en las palabras en la interpretación de José, y sintiéndose complacido y agradecido lo nombró gobernador de Egipto. Y yo creo que en este punto deberíamos detenernos un momento y discutir la idea del desarrollo de José en esta etapa particular de su vida, porque es bastante evidente que está muy desarrollado espiritualmente, ¿no? Porque bueno, lo ponen en la tesitura de que es esclavo en una casa, termina siendo el administrador de los bienes de ese hogar, lo ponen en una cárcel, termina siendo el administrador de la cárcel, ¿no? El coordinador de la cárcel. Pero cuando uno valora el contexto en el que está desarrollándose todo ese desarrollo, ¿no? Sí, José es muy espiritual, pero claro, el contexto externo, si solo nos fijamos en lo externo, parece que no es de índole espiritual, en sentido de que no es armonioso, ¿no? Está en una cárcel, ¿no? Está de esclavo en un sitio. Pero es que el desarrollo espiritual, hay mucha gente que tiene un problema de discernimiento o de entendimiento, y es que piensan que es un camino en el que describe una línea recta, ¿no? Y ascendente, que es todo el rato así. Y no es así. Cada vez que alcanzamos un grado ligeramente más alto de comprensión espiritual o psicológica, pasamos por un periodo de recapitulación. Y por lo general, durante estos tiempos críticos, experimentamos grandes disyuntivas en nuestro interior. Por ejemplo, si no se está instruido espiritualmente, debidamente espiritualmente, uno puede decir, bueno, uno puede pasar por esa serie de situaciones, y una de las grandes disyuntivas es que si conoce de ciertas leyes espirituales como la ley de causa y efecto, José se podría haber preguntado cómo se relaciona esta ley conmigo, ¿no? Porque cuando uno estudia la vida de José, uno no encuentra una acción específica suya que justifique las dificultades de su primera juventud. Entonces, lo que sí creo, y es que es una de las enseñanzas de esta historia más valiosa, es que debemos buscar un patrón de pensamiento más amplio. Un niño, José, nació en el mundo y soportó lo que parecen dificultades inmerecidas, pero estas dificultades lo prepararon para su posición futura. Y descubrimos que fue debido a las circunstancias entrelazadas de sus primeros años, que ciertamente fueron desagradables y a veces peligrosas, pero estas fueron las que le catapultaron a una posición que le permitió emerger triunfante. Y ahora podemos analizar nuestras vidas, ¿no? La tuya, la mía, y podemos pensar en esas veces en las que hemos considerado que las situaciones que nos circundan fueron injustas, fueron inmerecidas, ¿no? O a veces insoportables.
y se puede conceder que sí, pero lo que es más importante y es lo que la historia nos muestra es que José se dio cuenta de que no estaba solo. Sabía que era la presencia de Dios en él la que le estaba ayudando y guiando, y nunca perdió de vista este hecho. Y cuando uno se apropia mentalmente de ese concepto, surge el equilibrio entre la vida espiritual y el mundo exterior y cotidiano. Porque con demasiada frecuencia me encuentro la idea de que el espiritual es aquel que está retirado del mundo, meditando en alguna montaña, pero la Biblia nunca enseña eso, ¿no? José nos enseña vívida y dramáticamente que es posible vivir una vida con Dios, ser uno con Dios y sin embargo hacer un trabajo magnífico en el manejo de todos los aspectos materiales y externos de la vida diaria. Así que, ¿dónde iba? Bueno, sí, iba porque, bueno, nombraron a José gobernador de Egipto y al tiempo, como a los 2 años, nos narra la Biblia que se cumplió su profecía, ¿no? Había una gran hambruna, después de esos años de prosperidad, había una gran hambruna en Egipto. Bueno, en Egipto se dice que la tierra, ¿no? Lo dice la Biblia, la tierra. Bueno, en las zonas de Egipto y alrededor, ¿no? Y el padre de José envió a sus 11 hermanos a Egipto para comprar alimentos de los almacenes faraónicos. Cuando los hermanos se presentaron ante José, no los reconocieron. Habían pasado 13 años desde aquella terrible traición y José no hizo otra cosa que organizar un banquete. Mostró por ellos un gran afecto y les ofreció hospitalidad, comida y bebida en abundancia. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo te sentirías si alguien te tratara de la misma manera y luego los papeles se invirtieran y estuvieran a tu merced, ¿no? ¿Cómo actuarías? Al punto que yo quiero llegar es que que nadie se confunda, no es si le haríamos un banquete a esa persona, ¿no? Sino lo que encierra la acción de José. Pues lo que encierra es una cualidad muy profunda, ¿no? Es la misericordia. Y esto implica la compasión, la bondad y el perdón, ¿no? Hacia alguien que puede no merecerlo o que está en una posición vulnerable, ¿no? Entonces mi pregunta aquí es, ¿uno se rebajaría a esa bajeza, a la bajeza como pueden ser la venganza, la indiferencia, o deberíamos actuar de una manera más elevada? Bueno, pues esta clase de cuestionamientos parece no importar mucho, ¿no? En un mundo donde las personas han aprendido a convivir con sus sentimientos negativos sin importar cómo esto les afecta. Pero la espiritualidad no contempla esa opción banal, ¿no? Rebajarse en este caso a las actuaciones impulsadas por la venganza o por la indiferencia solo hubiera perpetuado el ciclo de resentimiento y negatividad, ¿no? Y bueno, José entendió que si hubiera actuado como sus hermanos actuaron, estaría permitiendo que el mal ajeno lo controle. Y cuando esto sucede, la salud emocional se deteriora. Perdemos el control sobre nosotros mismos y por ende somos susceptibles a comportarnos de maneras dañinas, ¿no? O de maneras destructivas. Y este es uno de los grandes dones espirituales, ¿no? Que el mal ajeno no nos afecte y saberlo gestionar, ¿no? Bueno, pues le hizo un banquete, los trató muy bien, ¿no? Y avanzado el banquete, pues José no podía contenerse más y les reveló su identidad. Hubo lloros, hubo abrazos, hubo besos, ¿no? Pero sus hermanos estaban pasmados, ¿no? No supieron qué decir. Pero José sí, y este es uno de los grandes puntos álgidos de la historia, ¿no? José sí tenía unas palabras para ellos. Y les dijo, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido, pues no me enviasteis acá vosotros sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador de la tierra de Egipto. Y esto es maravilloso, ¿no? No me enviasteis vosotros, no os pongáis tristes, que esto fue Dios que me puso aquí. Bueno, pues hay que tener una comprensión muy profunda de la situación, de lo que es el despliegue cronológico de la vida, de nuestra vida propia, de los acontecimientos, ¿no? Uno tiene que tener una habilidad legítima y espiritual de saber interconectar las cosas que nos han llevado a elevarnos y reconocerlas. De esa manera como lo hizo José, pues bueno, es una manera increíble. Bueno, pues tantos años de separación terminaron en reconciliación y José estableció toda su familia en la región fértil del noroeste de Egipto, que estaba ubicada en la delta del río Nilo, una región llamada Gosén, ¿no? Y con esto
podríamos dar por terminada la historia, pero hacia el final sucede algo significativo que con frecuencia yo pienso que se pasa desapercibido cuando se lee, ¿no? Porque de primeras no nos dice nada, pero cuando uno lo lee varias veces, uno saca conclusiones maravillosas, ¿no? Y es la bendición del primogénito de Jacob hacia los hijos de José, Efraín y Manasés, que eran fruto de su matrimonio con Asenat, que era hija de un sacerdote del templo de On. La mano derecha de Jacob fue posada sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la izquierda en Manasés, el mayor. Y bueno, pues quiero aquí hacer contexto porque los rituales fundamentales de los hebreos estaban bien arraigados en su cultura. La mano derecha, cuando uno quería bendecir al primogénito, es decir, al primer hijo, debía estar en la cabeza del primogénito mismamente. Pero en este caso no, en este caso la mano derecha fue puesta sobre el menor, sobre Efraín. Y quizás para nosotros no signifique nada en este siglo XXI, pero en la antigüedad, en antaño, la bendición del primogénito era muy importante, ¿no? Porque era el que heredaba, por así decirlo, la batuta de la familia. Era el que heredaba todos los bienes. Y en este caso, pues bueno, José y Jacob pues eran en términos actuales eran millonarios, eran hombres pudientes, tenían mucha riqueza en su haber. Y luego era algo como muy, muy especial recibir la bendición del primogénito, porque era una forma de perpetuar el legado espiritual de la familia. Y no se andaban con chiquitas, ¿no? El primer hijo tenía clarísimo que era sobre él, y si no pasaba eso, pues aquí se armaba la de Dios. Pero bueno, quiero recalcar dos cosas aquí. Antes de la bendición, quiero recalcar una cosa, y es que la primera es el templo de On, ¿no? Que se menciona en el relato. Y este templo existió, sí. Fue un importante complejo religioso ubicado en la antigua ciudad de Heliópolis, en Egipto. Y destacaba por ser un centro de aprendizaje y conocimiento, ¿no? Siendo los sacerdotes los que enseñaban astronomía, ese campo que se dedica a la observación de los cuerpos celestes, las matemáticas para la arquitectura y la administración de los bienes, y la filosofía para el desarrollo del pensamiento. Así que cuando nos topemos con la figura del sacerdote en el Antiguo Testamento, o de cualquier figura de autoridad espiritual en la tierra, que nadie cometa el error de pensar en términos actuales, ¿no? Pues en aquel momento tenían un papel muy distinto al que solemos asociar a esta figura en la actualidad, y eran personas muy amplias mentalmente hablando, ¿no? Y finalmente el episodio de la bendición, que es el que más nos compete, ¿no? Es que nos lleva a reflexionar sobre las bendiciones de los hijos, ¿no? A lo largo del Génesis. Y lo voy a refrescar rápidamente. Primero encontramos la alegoría de Adán y Eva, los hijos Caín y Abel. Caín fue el primer hijo, el primogénito, fue bendecido por su padre, pero su ofrenda fue rechazada por Dios, ¿no? Y el ser elevado de la historia era Abel. Luego en la historia de Abraham encontramos a Ismael e Isaac. Bueno, pues Ismael era el hijo primogénito de Abraham, pero fue expulsado de su casa. Y solo fue Isaac reconocido como hijo legítimo, y el que continuó la línea divina de su padre. Una vez más, en la historia de Jacob y Esaú, hijos de Isaac, Esaú es el primogénito, pero es Jacob quien recibe la bendición. Y ahora, volviendo a José, encontramos que lo mismo está sucediendo de nuevo, ¿no? Que su hijo primogénito es Manasés, pero es a Efraín a quien Jacob bendice. Y no olvidemos el concepto judío que dictaba que el primogénito, y vuelvo a reincidir en eso, es el que debía ser el heredero y la cabeza de la familia, ¿no? Pues la historia es simple, ¿no? El hombre escogió el primogénito, pero Dios siempre escogió el segundo. Y uno puede preguntarse por qué. Bueno, pues el por qué, la respuesta a eso, a la respuesta inmediata es que cuando uno lee las historias, pues uno ve que Abel, Isaac, Jacob y Efraín representan en cada caso un aspecto de la mentalidad espiritual que nos hace avanzar, ¿no? Como ya vimos, Abel simboliza esa capacidad de meditar y elegir los pensamientos que predominan en nuestra mente, ¿no? Luego tenemos a Isaac, que no es una figura notoria en el Antiguo Testamento,
pero cuando tú lees su vida destaca por su paciencia, por su perseverancia y por su gran devoción espiritual. Luego su hijo menor Jacob fue un oportunista, engañó a mucha gente, pero al final venció sus sombras, ¿no? Y se transformó enormemente. Y finalmente tenemos a Manasés y Efraín, ¿no? Bueno, pues no podemos señalar un error notable en Manasés, ¿no? Desde luego no era como Caín, de impulsivo, tampoco era como Ismael. Ismael se nos describe en la Biblia como una persona burlona y conflictiva. Ni mucho menos representaba el deseo de gratificación inmediata de Esaú, ¿no? Y esa conclusión la sacamos porque Esaú vendió su primogenitura, ¿no? Luego en la historia, cuando el padre va a dar la bendición a los dos hijos, Jacob se las arregla para que su padre crea que es Esaú, pero previamente en la historia Esaú vendió el derecho de su primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? Esa es la gratificación inmediata. Se dice en la Biblia, bueno, tenía hambre y su hermano le dijo, oye, cámbiame pues lo que es tu herencia, ¿no? Por un plato de lentejas. Y el tío, pues, adelante. Entonces, ¿por qué fue desplazado Manasés, no? Es la gran pregunta aquí. Todo parece extraño. Y bueno, pues ciertamente no parece lógico ni justo que los hijos primogénitos fueran relegados. Pero esa no es toda la historia. Y es que lo que quiero que caigáis en cuenta es que Jacob estaba ilustrando un principio divino que había aprendido. Y era que por mucho que el hombre establezca ciertas leyes o arreglos culturales y sociales de cómo tienen que ser las cosas, en este caso el arreglo social era que al primogénito se le daba la bendición y la batuta, independientemente de cómo él fuera. Estas leyes terrenales, estos arreglos culturales y sociales impuestos por los hombres, nunca serán un impedimento para que prevalezca el hombre o la mujer espiritual, ya sea en un sitio, ya sea en un contexto, ya sea en una familia. Siempre va a prevalecer, siempre se va a establecer y siempre va a imperar aquel que posea el espíritu vivo en él, ¿no? Aquel que haya llamado a la expresión todas esas cualidades espirituales y las haya puesto en relieve, independientemente de las circunstancias. Nunca va a haber un muro, nunca va a haber una puerta cerrada para un hombre o una mujer espiritual, por muchos que los hombres conspiren para que eso sea así. Y esta es la gran enseñanza de esta historia. Es una historia maravillosa. Y yo creo que si volvéis a escuchar este análisis de la historia, cuando volváis al Génesis, a ese capítulo 37, que la vida de José dura desde el capítulo 37 hasta el 50, vais a ver que es una historia increíblemente enriquecedora para todos y cada uno de nosotros. Y ciertamente es así, y espero que la analicéis con más profundidad después de este análisis. Así que muchas gracias.